Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bien, Estamos bien, bien. Muy comenzando. bien, Sí, muchas gracias, buenos días. Hola, y buen eso, día estamos a con tres todos. grandes invitados porque, bueno, digamos que el libro que nos convoca hoy es Medicina Literaria en el Conflicto Social, en el que, bueno, se editó en noviembre del 2020, del año recién pasado, y participaron estos tres fantásticos escritores que ven junto a mí, ¿no? Bien, yo voy Gracias. a, primero que nada, agradecerles, bueno, contarles, este es el programa número 34 que hacemos, bueno, lo hacemos semana a semana, todos los lunes estrenamos un nuevo programa y, bueno, la idea es entrevistar a los autores de las más recientes publicaciones de Primeros Pasos Ediciones con el fin de fomentar la lectura, la literatura y la publicación de libros. Voy a partir porque vamos a hacerlo con la misma dinámica que hicimos cuando grabamos el tomo 1, la entrevista para el tomo 1 de Medicina Literaria, que fue, eh, bueno, esto fue en junio del 2020. Y es que primero voy a presentar a un autor, le voy a hacer las mismas preguntas a todos, nos va a leer parte de sus escritos y luego voy con el siguiente. Y voy a partir con Carlos Matamala, nació el 17 de abril de 1942 en Concepción. Las lecturas le dieron a conocer la vida de Jesucristo y la simiente del humanismo cristiano que respeta y conserva hasta hoy. Ha publicado Autocuidado y Salud del Adulto en 1992 e Imaginaría Personal en 2018 con Primeros Pasos Ediciones. Carlos, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, Eso, bien, te escucho fantástico. bien. Ya, pues. Carlos, bueno, Medicina Literaria, yo mencionaba, es una colección de antologías temáticas que reúne a escritores médicos del Grupo Sueños, son los tres miembros del Grupo Sueños, para escribir en base a un tema particular, y en esta ocasión elegimos el tema de lo que es el conflicto social, ¿no? Este conflicto que se ha generado, bueno, que se generó aquí en Chile en octubre, ¿no?, del 2019, pero que también tiene varias aristas por ahí. También esto del coronavirus también ha generado conflictos. Hay varias cosas que están aquí metiendo bulla en todo lo que es digamos, los movimientos sociales que se han generado, etcétera. ¿Qué tal estuvo el desafío, Carlos, de escribir en relación a este tema? La verdad es que el momento que estamos viviendo en nuestro país es muy complejo, porque, y por esa razón yo colaboré, digamos, con esta edición, más bien planteando o expresando, digamos, qué es lo que la gente en general entiendo yo que está sintiendo. De modo que detalles, digamos, de tipo periodístico sobre todos los acontecimientos que se produjeron en octubre, noviembre y diciembre del 2019, no fue ese mi propósito porque todo eso se veía por la prensa. Eso te podría decir, Sí. Patricio, con respecto, Oye, digamos, de modo que en realidad yo hice entre las cosas que salieron en el librito, ¿no es cierto?, estuvo una posición porque se veía venir que teníamos que invertir tiempo en una nueva constitución. Y desde mi punto de vista como médico salubrista, es que traté de contribuir y en una de las paginitas, digamos, tú pusiste, ¿no es cierto?, una se te cortó la correlación, cabeza. claro, Se te cortó la cabeza con esto en la página atrás. 9, tú, ¿no es cierto?, imprimiste una comparación de las propuestas para cambios intersectoriales asociados en salud y educación, que de mi punto de vista eran dos motivaciones principales que produjeron los acontecimientos de octubre y noviembre. ¿Cuál es el enfoque que le quisiste dar, Carlos? Como te decía, el enfoque, Porque es no sé un si tema amplio que se puede tratar de diversas formas, y de hecho cada uno lo trató de una manera distinta. ¿Cuál fue claro, tu forma? mi forma fue primero aun cuando estaba concentrado, pero de aportar, porque iba a venir luego el debate en las comunidades, en la junta de vecinos, etcétera, pues porque se suponía de que esto iba a dar paso a un camino de nueva constitución
pero desde la base, desde la gente. Pero la mayor parte de la gente está sufriendo los problemas, pero a lo mejor no tiene la información suficiente para decir esto y esto está mal en salud. Esto está mal en educación. Entonces, desde ese punto de vista, me sentí, digamos, llamado a expresar parte, aprovechando los 50 años de experiencia en salud, ¿no es cierto?, y de estudios diversos, de dar una contribución para el debate, no diciendo, y lo digo aquí, no diciendo de que lo que iba a expresar era lo correcto y lo decisivo, sino que era una opinión para discutirla, para conversar, para debatir, ¿vale? Entonces esa fue Claro, la parte principal de los contenidos que yo te colaboré a la edición. Esa oye, paginita. Lo sí, demás fueron Carlos, expresiones emotivas. ¿cómo fue el proceso creativo? ¿Cómo es que surgieron estos escritos? Los escritos, digamos, de poema, de poesía que tú imprimiste, ¿no es cierto? Siempre he sentido, o sea, nunca he podido expresar las cosas sin que no inventadas, sino que sentidas. Siempre he tratado de expresar lo que siento, ya sea en el tema de cosas sensibles, digamos, a través del poema o que me impacten, a través de poemas, y también en la parte práctica de expresar las cosas de las necesidades, de las cosas deficitarias que hay en educación, en salud, etc. Dando un ejemplo que para mí es crucial, que seguramente Amparo lo podría compartir y Daniel, es que en Chile desde hace más de 4 décadas, casi 5 décadas, que en la educación básica, más la educación media, o sea, los 12 años de estudio de nuestras niñas y de nuestros niños, está ausente una asignatura de educación preventiva en salud que permita, después de esos 12 años, que los egresados de la educación chilena sean autovalentes en el autocuidado. Pero desde mi punto de vista, el sistema imperante de tipo neoliberal, perdonen que me meta en ese tema, ¿no es cierto?, le conviene de que la medicina, si se comercializa para el interés de ellos, que lo han demostrado, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Pinochet se fortaleció la salud privada, aumentaron los recursos, aumentaron las camas, tienen más camas por habitante que las camas que dispone el sector público, que tiene a su cargo la responsabilidad sobre casi el 80% de la población. Entonces, desde ese punto de vista, yo he pretendido desde hace dos décadas por lo menos, enviar mensajes propiciando la reapertura de un camino de educación preventiva en esos 12 años, desde la educación básica y media. ¿Vale? Entonces, eso es lo que me ha motivado a escribir. El expresar, también apoyar la percepción de que eso está débil y que Chile, como país, lo necesita. Perfecto. Carlos, ¿te parece si nos compartes una parte, un fragmento, un poema de lo que has plasmado en este segundo tomo de Medicina Literaria? ¿Cómo no? En la página 12 del librito, ¿no es cierto?, del librito de Medicina Literaria del Conflicto Social, tú pusiste que no mueran los sueños, que en alguna medida expresa, digamos, mi vida. ¿Vale? Entonces, aquí digo, que no mueran los sueños, que se queden ahí, esperando los osados, los nuevos corazones que nacieron ayer y hoy, y que ahora despiertan de la esperanza dormida. Que esperen un poquito, que nos miremos las caras. Alguien traerá el verso para regar la flor de la conversación perdida, cuyo sonido está surgiendo. Primero será un gesto, una lágrima contenida. Luego vendrá la risa que liberará el sentimiento como anticipo de la verdad y del camino ancho. Están aquí, dentro de todos nosotros. Están esperando la señal convenida. Eso
bueno, lo he sentido a través de los últimos años, sobre todo de vuelta del exilio, en que encontré que mi patria, ¿no es cierto?, estaba en una situación que estaba empeorando para la grandes mayoría. Y que curiosamente, digo grandes mayoría, sin hacer diferencia ideológica. Yo creo que la gente que está en posición ideológica de derecha, de centro y de izquierda, la mayoría tiene desigualdades compartidas. Es una superminoría de menos de 2 dígitos, de familia que concentran el capital, que concentran los privilegios en nuestro país. Claro que sí. Gracias, Carlos. Fantástico. Bueno, muy bueno. Sí. Oye, vamos ahora con Daniel Pelufo. Hola. ¿Te parece, Daniel? Daniel, eres, bueno, uruguayo, naciste en Montevideo el 3 de octubre de 1956. Sí. Es médico de profesión, trabaja en Chile desde hace 16 años, con especial dedicación en atención primaria de salud. Ha publicado Irak Girum el 2017, Codex Lux el 2014 y El Ojo de la Medusa el 2018, todos bajo el sello de Primeros Pasos Ediciones. Daniel, sí. Bueno, la misma dinámica, ¿no? Sí. Tocó el tema de conflicto social y bueno, ¿cómo fue para ti abarcar ese tema? Bueno, interesantísimo lo que está pasando en Chile, más allá de que sea el país en que vivo y que quiero tan bien como mi patria, la sensación de que había deudas en la memoria del pueblo que se atesoran desde las épocas antiguas de este país, que ha sufrido mucho castigo y represión a nivel popular y a nivel de muchas situaciones sociales, que ha habido el obrero, el trabajador, y con salidas parciales que siempre volvieron a retroceder. Entonces, más allá de las represiones, las matanzas tristes que ha sufrido este pueblo, que como lo han sufrido otros pueblos como Argentina, como Brasil, como Colombia y tantos otros lugares del mundo que lamentamos, ¿tá? Porque son muertes de inocentes y muchas veces de gente muy inteligente que se pierde para el pueblo, donde se pierde cultura y se pierde sabiduría, porque los muertos no son cualquier muerto. Muchas veces son muertos que han sido intelectuales, que han sido luchadores sociales, que han tenido ideas maravillosas y que han desaparecido como de esta tierra por el capricho de unos abusadores que han asesinado a estas inteligencias para perjudicar finalmente a la misma memoria del pueblo. Pero el pueblo no olvida, y eso es lo que yo rescato y quiero decir en esto que he escrito, y que se basa justamente en los conceptos de varios filósofos y pensadores que también sufrieron la represión de ignorantes del momento, como el nazismo y cosas por el estilo. Entonces yo enfoco dos partes, una social, desde lo chileno hacia lo universal, y otra que tiene que ver con la neurobiología del ser humano, la memoria y las respuestas emocionales que se dan a los conflictos, ¿no? Y ese es el proceso que yo hice, ¿ya? En dos aspectos, ¿ya? Sí. Eso. Bueno, ese fue el enfoque también, ¿no? Sí, exactamente. Tratar de no reducirnos a que la memoria es solo de los chilenos, es de todo el mundo, y que la memoria de Chile es muy particular y muy sufrida durante muchos siglos, y en los últimos años, con todo lo que ha sucedido, por suerte recuperando la democracia, que parece que no la valoran en ningún lado, que no se dan cuenta que es el único sistema con sus defectos que puede hacernos tener una sociedad más justa. Ya vemos lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, es una ridiculez, un absurdo, que volvamos a la egopatía, a la enfermedad del yo autoritario que se cree dueño de la verdad. Es absurdo. Eso estamos viviendo. Sí. Daniel, ¿cómo fue el proceso creativo? ¿Cómo fue que fueron surgiendo estos escritos? Bueno, yo siempre he tenido la inclinación, por eso saludo a lo que dice Carlos, a lo que escribió, a todos esos sentimientos sobre la educación popular. Mi abuelo fue un educador popular, fue maestro de escuela y también fue abogado. Él luchó por esas ideas, incluso escribió muchas cosas, mi abuelo Argón. Y siempre he tenido esa inquietud, desde el punto de vista social, de favorecer la educación popular, ¿no? De ayudar al cuidado personal y a mejorar la salud, no solo de mi pueblo, que por suerte tiene bastantes años en esa lucha y bastante gente dedicada a eso desde hace mucho tiempo. Pero en Chile es una deuda pendiente que yo veo permanentemente. La dificultad de la educación,
el poco acceso del pueblo a educación superior, el poco acceso a una salud digna, como lo tienen las ISAPRES, que sea también para la gente, que es la mayoría de este pueblo. Como decía Carlos, 80% o más de la población se atiende en salud pública. Entonces nosotros vinimos con esa filosofía. No queremos ni nos interesa ser un capitalista de la medicina, para nada. No somos usureros y deploramos ese sentimiento o ese estilo de medicina, aunque lo comprendemos y dejamos que cada uno decida. Pero para mí la medicina es social, siempre lo ha sido y siempre lo será. Sí, oye Daniel, y en el tema del mismo proceso, ¿no? De la creación, bueno, tú de inmediato, ¿no? Se te convoca y tú de inmediato escribes algo, ¿no? Pasó también Sí, en lectura literaria que estaban fresquitos los escritos exacto. y participaste también en el primer tomo de esta colección bueno, todo fue escrito ahí sobre la misma. ¿Cómo Sí, fue ahora? exacto. Lo mismo, digo, bueno, las ideas igual las tengo, me dan vueltas, he escrito borradores y cosas, siempre estoy escribiendo. Yo es algo que para mí es como una condena y una salvación a la vez. Entonces vivo de esa manera, yo no puedo ser de otra manera. Quizás eso también me estrese y me sobreestrese cuando trabajo, cuando tengo pacientes y mucha cantidad que hacer y atender y después volver a mi casa y querer escribir algo es bastante complejo. Pero ya me sale y es así. Digo, entonces escribo inmediatamente, me salen las ideas naturalmente y de lo que he leído, de lo que aprendo todos los días, hasta del más humilde, obviamente. Y así ha sido siempre. Fantástico. Daniel, para muestra un botón, por favor, es tuyo el escenario. Bueno, puedo leer un pedacito de cada cosa. ¿Ya? Voy a hacer un poco al azar, ¿ya? Dada la capacidad de información y de entendimiento actual, esta es la primera parte que quiere decir los crisis sociales sobreviven de los cambios y los tiempos. Ahí empiezo diciendo que cuando pensamos en crisis sociales y específicamente en la que nos está ocurriendo hoy por hoy en Chile, no podemos dejar de pensar en la historia de los movimientos sociales mundiales y en sus diferentes vertientes, subidas, encajonamientos que por justas causas ocurren. Bueno, ahí sigo, pero para no hacerlo muy largo, conceptos que creo que son importantes, ¿no? Siempre hay un trasfondo de olvido de los sistemas de poder, de los reclamos que realizan en forma pacífica, incluso muchas veces con castigos a los indefensos, que devienen una exacerbación hacia la violencia de uno y otro lado, que terminan en consecuencias indeseables. Esa reflexión tiene que ver con la sordera de los gobiernos, digo, tanto democráticos como no democráticos, ni que hablar que los totalitarios han sido siempre sordos, y de querer cambiar eso. Ese ha sido mi deseo permanente, de que cómo puede ser que no escuchemos cuando oímos, cómo puede ser que no entendamos cuando hay evidencias. ¿Por qué pasa eso en la mente de los gobernantes? No me importa de qué signos y derecha e izquierda, me da lo mismo. ¿Por qué son sordos a los reclamos de las clases más débiles y más pobres o a las mayorías más necesitadas? Esa es mi gran interrogante. ¿Qué pasa en los gobiernos? ¿Por qué no hay una respuesta inmediata? ¿Por qué se demoran los sistemas de cambio? ¿Por qué se olvidan a los pueblos como los araucanos y después que hay consecuencias nefastas se acuerdan de que existe ese pueblo? No tenemos que llegar a ese tipo de violencia para que se hagan cambios. Falta inteligencia, falta razonamiento y capacidad de observar la realidad. Eso es lo que yo veo y lo veo desde hace años y creo que ha pasado en todos los siglos. Lamentablemente, la irreflexión es lo que comanda a los gobiernos y los intereses comandan a los gobiernos. Son intereses creados que llevan a malos gobiernos, como han sido las dictaduras, como han sido los totalitarismos, como ha sido Napoleón, Hitler y tantos otros, y no quiero nombrar a los de acá porque para no crear más conflictiva, pero esa es la realidad, ¿ya? Y voy a leer un pedacito de lo otro, que empieza con una cita de Hauelbach, y que lo puse con mayor necesidad, los marcos sociales de la memoria, que escribió justamente en el año, en principio del siglo pasado, por allá por el 30, no me acuerdo, y que después se republicó en Anthropos con la traducción al español. Entonces habla de los marcos colectivos de la memoria, y este hombre, filósofo, fue secuestrado y llevado a un campo de concentración y asesinado. Este hombre no era judío, era un hombre filósofo, pensador. Ahí te das cuenta de lo que sucede en los totalitarismos nefastos que eliminan las inteligencias que el pueblo necesita, que eliminan la capacidad de cultura y evolución de las sociedades. Eso creó un daño inmenso, como por supuesto los judíos que han asesinado, que eran geniales. Entonces,
Ese campo de concentración murieron 40.000 no judíos y 10.000 judíos. Te das cuenta que se mataba por matar a quien pensara diferente. Y esa es la triste realidad de los abusos de poder. Bueno, y después hablo un poquito de la palabra crisis etimológicamente, según el diccionario RAE, viene del griego y que significa cortar, separar. Bueno, son fenómenos de corte, de cambio, de necesidad que surgen naturalmente en las sociedades, en las personas, en las familias, en todos lados. Después hablo un poco de la neurobiología. La neurobiología tiene que ver con las respuestas que no entendemos, pero que están ahí en el cerebro. Y que es la parte emocional, la parte de la memoria, justamente también el hipocampo, la amígdala, los lóbulos, la corteza, el lóbulo frontal, que es el que dirige y hace el pensamiento. Pero el lóbulo temporal es el que da las emociones, las sensaciones y los afectos. Entonces todo eso, según el caudal de memoria que exista, va a generar respuestas emocionales que pueden ser violentas a veces cuando se pierde el control. Entonces yo hablo un poco de eso. Tener en cuenta estos reflejos nos permite entender las respuestas a nivel psicosocial y de qué manera se provocan y desencadenan las reacciones de las partes en conflicto. La memoria de los pueblos está allí, en los recovecos del cerebro, y pasen años, décadas, siglos, siguen circulando de generación en generación buscando a la justicia, el reconocimiento, la aceptación, la valoración y la equidad. Eso es lo que trato de transmitir en estos dos pequeños artículos que hemos publicado con los colegas en esta edición. ¿Ya? Eso. Fantástico. Excelente, Daniel. Muchas gracias. Ya, Amparo, Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa allá en Colombia? Bueno, está muy seria, hay demasiado contagio por todas partes, toque de queda, encierro, sí, y demasiada proliferación por la falta de cuidado. Así está, parece la cosa. Aquí también está sucediendo parecido, pero bueno, esperemos que pronto eso vaya cambiando. Te voy a presentar a Amparo. Amparo Aurora Ramírez Tamayo, profesora secundaria, líder en la formación académica de adultos y adultos mayores, profesora universitaria en la Facultad de Educación de la Universidad de Magdalena y en la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, compiladora de textos en 4 libros, miembros del grupo, también es miembro del grupo Sueños, de médicos y escritores en Latinoamérica. Amparo, la misma dinámica, bueno, tocó el tema, ¿no?, en el conflicto social, y tú un poquito lo abordaste desde lo que ha sido la pandemia, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tal estuvo este desafío de escribir sobre eso? Tremendo desafío. Primero, porque es duro compartir este quehacer con médicos como el doctor Carlos y el doctor Daniel, porque son profesionales que sí están ejerciendo, saben a qué se enfrentan. Ellos saben de medicina, saben lo que está pasando con las enfermedades. Nosotros desde aquí miramos lo que el médico hace, lo que el gobierno dice y lo que nos toca hacer para prevenir. Y en segundo lugar, porque ellos son escritores de calidad literaria comprobada durante años. Yo hace poco que escribo, y si escribo prácticamente para mis estudiantes y con mis estudiantes. Ellos escriben conmigo a partir de aportes que yo les hago, talleres para que puedan producir literatura. En ese caso, en mi profesión como docente en la Facultad de Medicina, me lleva más a orientar a la lectura y a la escritura de los estudiantes, escépticos por cursar una materia que dicen ellos, ¿para qué si estamos en medicina? ¿Por qué vamos a estudiar elementos de la comunicación? ¿Por qué vamos a estudiar lectura y escritura? ¿Por qué vamos a estudiar competencias comunicativas? Y ahí está mi reto
con los estudiantes para que ellos puedan aceptar una clase que no es de medicina y que la está dando una persona que no es médica. De manera que con aquellos estudiantes, las estrategias de aprendizaje y comunicación que aplico para la adquisición de su conocimiento permiten que ellos también produzcan literatura tan efectiva como la puede hacer cualquiera de nosotros. Yo me admiro muchas veces de lo que logro que unos niños a quienes han dicho, yo no quiero estar en ese curso. Les recuerdo las artes literarias de la antigüedad, que si no estudiaban las artes literarias no podían ir a medicina. Y logro que ellos de verdad quieran ese curso que estamos dando, que lo apliquen. Eso con respecto al reto que tengo con ustedes y ante ustedes, dos médicos de talla científica, dos médicos escritores de hace mucho tiempo, dos médicos que aplican lo que ven, lo que hacen, que luchan políticamente. Yo solamente miro los toros desde la barrera y escribo y hago que mis estudiantes escriban. Muy buenos. Muy bueno. Sí, excelente. Oye, Amparo, ¿qué enfoque quisiste darle a este tema? Bueno, precisamente me concentré en el sentir de las familias, sentir de los profesores, sentir de los alumnos enfrentados a una situación jamás imaginada ni esperada. Y en eso me concentré, y cuando ustedes leen los textos se pueden dar cuenta de que extraje de los núcleos familiares el concepto de lo que es la pandemia para ellos. Bien, estamos en palabras del autor. Es un programa de Primeros Pasos Ediciones que emitimos desde nuestro canal de YouTube. Todos los lunes estamos con un nuevo estreno. La idea es poder promover los libros que vamos publicando semana a semana. Y bueno, Primeros Pasos Ediciones ya lleva casi 20 años en esta tarea de promover, difundir lo que es la literatura y el arte nacional. Tenemos un montón de servicios, estamos constantemente incorporando nuevas cosas, así que, bueno, justamente con este fin que les mencionaba y con una página web que está súper fácil en la que está súper fácil viajar y poder conocer la obra de los autores que publican con nosotros. Está ahí las novedades, están todos los libros, pueden ustedes adquirirlos incluso online. Está también todos los servicios que ofrecemos y está también incluso hasta nuestro WhatsApp como para poder ser asesorados en caso de cualquier duda y por supuesto de forma gratuita. Así que todos invitados a visitar nuestra página www.ppediciones.cl. Amparo, bueno, ¿cómo fue el proceso creativo? Porque ahí hubo todo un trabajo con tus alumnos y bueno, tú también tuviste ahí que crear, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue? Sí, prácticamente me ayudó mucho el desarrollo de la planeación de las clases que ya vengo trabajando continuamente. Y empleé el proceso y desarrollo de esa planeación teniendo en cuenta el tema de la lectura crítica, la lectura semiótica y la composición descriptiva narrativa, tanto mía como de los estudiantes. Eso me ayudó y me llevó a escribir didácticamente. Está escrito lo que les muestro en el texto. Ya. Bueno, y muéstranos algo, pues si te puedes leer, nos tienes ahí, parece preparado para que nos puedas leer un pedacito que sea, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, este texto lo titulé El submarino y su radar. Submarino es mi casa
y radar las diferentes ventanas que se encuentran dentro de una casa en pandemia donde uno no sale. Yo precisamente no he salido desde marzo a ninguna parte. Hoy estoy en Cartagena, pero el traslado fue de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena en un carro, totalmente sellado, cerrado, y aquí estoy en Cartagena disfrutando el calor, la casa de mi hijo, la amplitud, delicioso. Bueno. Entonces comencé el texto con la palabra coronavirus, palabra mágica que me envió a casa y me encerró en una burbuja. No toques la reja, es el mayor contacto. No hables con nadie en la calle sin tapabocas. No recibas paquetes sin guantes y sobre todo, no salgas. Nos encerramos. Sí, mi casa se convirtió en un submarino cuyo radar permite divisar a través de una ventana a la calle. Escucho esporádicamente durante el día el submarino y su radar coronavirus. Palabra mágica que me envió a casa y me encerró en una burbuja. Y volvemos, repetimos, no toque las rejas, el mayor contacto, no salgas. Escucho esporádicamente durante el día la voz de los vendedores ambulantes. Se sienten por la ventana, gritan, aguacate, guineo maduro, guineo verde, papa, yuca. Y esos sonidos se van disminuyendo al atardecer y los reemplaza el sonido de un motor de moto. El motor de la moto rompe el silencio que viene después de los gritos de la mañana y lleva a los muchachos con domicilios a las casas en la noche. Es cuando más se mueve el domicilio en las motocicletas. Y la otra ventana con la que he estado durante este año es el celular. Familiares y amigos del exterior y de Colombia preguntan, ¿y cómo está Santa Marta? Pregunta necia. Desde estas ventanas no sé. Para suavizar el encierro, se inventaron reuniones frecuentes y todos nos contamos, celebramos cumpleaños, en cada casa adornan de acuerdo con el cumplimiento, unos muy queridos de Cúcuta, compartieron un video espectacular, dramatizaron una ida a cine con 2 niños de 3 y 4 añitos. Diseñaron boletas, tienda, ingreso, película, como para concurso. Pero la idea fue familiar. ¿Ya? Familiar, de ahí no sale. Si no se vuelve viral, como el virus que llevamos, se queda en familia. Y mis estudiantes, desde esa ventanita del computador, se manifestaron. Es cuando yo los incentivo dentro del trabajo que realizamos durante el semestre. Ellos escribieron, por ejemplo, al asomarme por la ventana en esta época tan difícil, lo único que puedo apreciar es soledad, silencio, terror al salir, angustia, calles vacías. No es la misma ciudad de meses atrás. Es una ciudad que vive el día a día sin saber qué será del mañana, que lucha por sobrevivir en la mitad de una pandemia que está poniendo en riesgo a la mayor parte del mundo. Peleando por quién tiene más alimento sin importarle el prójimo, por quién tiene más utensilios de limpieza, llenándose de miles y miles, mientras que otros mueren sin nada porque el ser humano se convirtió en egoísta. Solo vela por el propio bienestar, que tampoco logra. Solo la naturaleza parece haber recuperado sus espacios. Crece, trina, corre el aire fresco sin que la
sin que la polución lo detenga. Entra orondo por las ventanas, sale a los patios, juega con la ropa colgada en las puertas, arrastra hojas, las apila y hace que yo corra con la escoba a organizar el desorden que deja. Desde su ventana, el estudiante, un estudiante de primero de medicina, escribe esto. Y otro estudiante, este es de apellido Charles, y el otro de apellido Toro, dice: abrí otra ventana desde el campo. Este es un médico amigo mío, fisiatra, que escribe y nos cuenta: abrí otra ventana desde el campo profesional del doctor Toro, médico del alma, a raíz de mi preocupación. Encontrarán muchas personas muertas por la falta de auxilio y el miedo a salir. Ha sido siempre mi posición y mi temor. Entonces él creó su columna, una de sus columnas, desde su experiencia personal. Atiende gratuitamente a quien lo necesite. La condición de él es para estratos 1, 2 y 3. Lo atiende gratis. Si necesita que vaya a hacer la visita presencial, la hace, sino por teléfono. Y cuenta: a una paciente le diagnosticaron leucemia linfoide aguda. El medicamento quedó guardado en la farmacia esperando a ser entregado. La paciente deterioró y murió por el miedo a recogerlo e ir a la clínica a que se lo administrara. La paciente murió sin el medicamento. Cuando llegué a la consulta, encontré colgado en un cordel un diente. Era de un joven. Le ató un cordel y se lo arrancó ante el dolor tan intenso que sentía. Y de otro paciente habla: la paciente, con varios días de dolor abdominal, tenía peritonitis. Cuando llegó al hospital, ya no se pudo curar y murió. Llegó tarde por el temor al virus. No la mató el virus, sino el temor a él. Entonces, fíjense ustedes que yo compilo, ¿no? Compilo de otras personas, cuento de otras personas, hago que mis estudiantes escriban, produzcan literatura. Y todo eso es lo que plasmo en lo que les compartí con ustedes. Excelente, Bueno. fantástico, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Oye, bueno, yo voy a darle un minutito más a cada uno, ¿les parece? Porque este tema, esto nosotros lo planteamos en agosto-septiembre. Y a partir de ahí, de lo que había sucedido en ese momento, hasta ese momento, fue que nació todo lo que crearon. Pero ¿qué pasa con lo que ha ido ocurriendo ahora? ¿Cómo ha ido eso en relación a las posturas que ustedes han planteado? Y qué es lo que vislumbran de cómo viene, ¿no? ¿Cómo va a continuar todo esto? Sí, es en el mismo orden. Carlos. Bien, sí. Ok. ¿Perdón? Sí, Carlos. en el mismo orden, Carlos. Mira, yo como lo veo que hay, además de la pandemia, que dificulta las comunicaciones, veo que hay un empeoramiento de las perspectivas que se dio la gente durante, ¿no es cierto?, el despertar social de octubre, noviembre. Puesto que a fines de noviembre, perdón, a mediados de noviembre, el 15 de noviembre precisamente, hubo un encuentro de representantes de los partidos de todos los colores y firmaron un acuerdo que, de una senda para abordar el problema de la Constitución del año 80 y hacer una nueva Constitución. Yo no sé si ustedes saben, pero no ha habido ninguna de las constituciones que ha tenido Chile, ninguna ha sido producida, ha sido escrita, ha sido concebida por mucha gente, sino que ha sido un grupito chico que el presidente de turno le encomendó la escritura. O sea, ninguna de las constituciones que ha tenido nuestro país ha sido democrática en su nacimiento.
Por lo tanto, el acuerdo al cual teóricamente se llegó en ese documento del 15 de noviembre, ¿no es cierto?, en esa reunión del 2019, fue abrir un camino a la participación democrática y que se eligiera un grupo de los constituyentes constitucionales, digamos, de 150 personas. Luego se aumentó un poquito para incluir también a representantes de las etnias originarias. Pero en definitiva, digamos, el modelo que se usó para llevar a esa elección de constituyente fue un modelo no democrático, porque cada uno de los independientes, sin partido político, o sea, de la gente que tuvo ese despertar social, ¿no es cierto?, tenía que juntar alrededor de 500 o más firmas de apoyo para poder recién ser precandidato. Y eso en pocas semanas, en las últimas 2 semanas de diciembre del 2020 y la primera semana de enero, en los hechos, digamos. De modo que el camino se cerró y la mayor parte de los 150 constituyentes van a ser militantes de partidos políticos, de los mismos que firmaron ese documento el 15 de noviembre del 2019. Está claro, ¿no es cierto? Sí, clarísimo. Y eso, ese es el gran vicio. Claro, el único partido que no firmó, y creo que hubo otro partido chiquitito, pero el único partido que no firmó fue el Partido Comunista de Chile, lo único, ¿vale? Y que fueron vilipendiados por todos los de centro, de derecha y de izquierda, diciendo, ¿no ven? No son democráticos, no quieren una nueva constitución. Y sin embargo ahora, los cálculos que hacen los expertos electorales en nuestro país, dicen que lo más probable es que la gente que quiere mantener la constitución de Pinochet, ¿vale?, ellos van a sacar 2/3 por lo menos de candidatos, de constituyentes, con lo cual van a suprimir, estrangular la posibilidad de una nueva constitución. Entonces eso es una gran preocupación. ¿Y que, por qué? Porque puede producir una nueva ola de violencia social al darse cuenta, ¿no es cierto?, de que se les engañó. Esa es una gran preocupación. Eso podría agregar. Fantástico. Gran aporte, Carlos. Muchas gracias. Daniel. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo con Carlos. Yo creo que el gran problema de la democracia y la debilidad de la democracia son estos hechos. El hecho de manipular el sistema a través de los intereses políticos por un grupo minúsculo, que generalmente, obteniendo firmas que se pueden pagar, comprar de muchas maneras, tiene un montón de firmas y el pueblo no sabe de esas cosas. La gente común, la gente inteligente del pueblo, que no tiene la capacidad de entender leyes y reglas porque no las aprendió y no se las enseñaron, que no pueden juntar firmas porque no saben cuál es el mecanismo, esa gente queda fuera. Hay gente popular, sabia, que va a quedar fuera de esto, por este sistema político que siempre se corrompe. ¿Por qué se corrompe? Porque los políticos usan las técnicas que conocen más que el pueblo. Entonces las manipulan para llegar a ser el reducido grupo que van a decidir las leyes de este país. Entonces la Asamblea Constituyente no va a ser real. La Asamblea Constituyente tiene que ser el pueblo votando con la mano, los humildes, los desgraciados, los débiles, los que no tienen oportunidades, los analfabetos sabios, que los hay. Esos tendrían que estar, pero no van a estar. Y eso es lo que le doy la razón a Carlos. Lamentablemente van a quedar fuera todos aquellos sabios del pueblo. Y eso es lo que me preocupa de la democracia. Y ese es el defecto de todas las democracias. Por otro lado, quiero aclarar que esto del conflicto social es también psicobiológico y biológico. Y esto de la pandemia es también biológico. Y por otro lado, psicobiológico, porque nos está alterando la psicología y la forma de vivir. Entonces son conflictos espontáneos, naturales, justificados, unos sociales, psicosociales, como el de Chile, como el de otros países que están pasando, como lo que está pasando en Estados Unidos, como lo que está pasando en Europa. Todos estos conflictos asociados a lo biológico que existe, que es real. Que son los pequeños seres que invaden el mundo frente a una otra pandemia que somos nosotros. Y aunque nos duela, y el ego nos castigue porque creemos ser más que los demás, no somos más que la naturaleza, somos parte de ella. Y ojalá aprendamos de eso. Eso. Súper bien. Gracias, Daniel. Ya, Amparo, tu minutito final, tu último minutito. Mi último minutito.
Continúa con el autocuidado. El doctor Carlos dice que en las escuelas no se promueve. En Colombia se promueve el autocuidado. Desde los niños pequeños, medianos, en las universidades se promueve muchísimo, pero se aplica poco. O sea, está escrito y está demandado y está organizado el autocuidado desde los maestros hacia los niños, los jóvenes, los adultos. Pero el autocuidado no se da. Aspiro a que después de esta pandemia, con tanto que ha hecho el presidente al respecto, porque eso sí, hay que valorarle que él se sienta todos los días a las 6 de la tarde con un equipo a decirnos cómo debemos autocuidarnos. Yo aspiro a que ese autocuidado después de la pandemia que estamos viviendo quede y que tengamos esa costumbre de lavarnos las manos, de distanciarnos, de cuidarnos en todo el sentido de la palabra. Perfecto, Amparo, gracias. Bien, pues decirles que nuevamente que, bueno, este libro está, por supuesto, en nuestra página web, lo pueden encontrar en novedades y también lo pueden encontrar como ebook. Así que tiene dos opciones, usted va a www.ppediciones.cl y ahí, tanto en ebook como en novedades, puede encontrarlo, puede meterlo al carrito, comprarlo y disfrutarlo. Así que queda invitado para visitar nuestra página, también a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que pueda disfrutar de todos estos programas. Usted ahí pone editorial primeros pasos en YouTube, le aparece de inmediato la página y un botoncito rojito ahí que dice suscribirse, lo pincha y ya está suscrito, no hay que pagar, no hay que llenar formulario, es así de simple, ¿no? Así que para que lo haga y al lado le aparece una campanita, también pincharla, para que no se pierda ninguno de nuestros programas, apenas subimos algo les avisa. Van a aparecer muy pronto nuestras redes sociales para que también ahí podamos interactuar, así que también ahí invitarlos a que podamos de esa forma también comunicarnos y agradecerle a Amparo, a Daniel, a Carlos por este ratito que se dieron para contarnos de este libro. La verdad es que encuentro que las posturas de cada uno son fantásticas, cada uno le da un toque y desde su conocimiento y desde también su virtuosidad literaria, le da una magia distinta al libro que al final genera que sea una obra muy interesante y con propuestas que vale la pena, digamos, conocer. Así que agradecerles nuevamente y seguimos en contacto, desde luego. Estamos constantemente haciendo cosas, ustedes también, así que ahí estamos de nuevo viéndonos pronto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Patricio. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Carlos. Un gusto compartir. Carlos, Daniel, qué bueno volverlos a ver. Felicitaciones a Aurora por lo que estás haciendo. Gracias, muy amable, Daniel. Nos vemos entonces este próximo lunes en un nuevo estreno de Palabras del Autor. Chao, chao, que estén bien. Con mucho gusto. Hasta luego.